Buenos días a todos los que van ingresando. Estamos aquí esperando un momentico mientras ingresa más gente y resolviendo algunas duditas que había sobre el parcial. ¿Quién más tiene alguna otra duda o alguna comentario o sugerencia? Profe, profe, buenos días. Yo tengo Hola, una duda. profe. Dígame. Profe, cuando estamos hablando sobre factor territorial y con el Ujú. fuero personal, se dice que cuando es menor de edad se debe demandar en el domicilio del demandante. Si son derechos no patrimoniales. Eso sí son derechos no patrimoniales. Sí, sí, Pero sí. entonces, en el caso que estaba en el parcial, que demandaba, creo que el dueño de unos edificios, pues allá de unas propiedades Sí. allá en Río Negro, iba a demandar a la menor de edad. ¿Eso de ahí qué respuesta era? Bueno, Que me entonces queda esa duda. ahí tenemos el tenemos la cuestión esta. En el enunciado, ¿tenés la pregunta por ahí o no la tenés? No la tengo, la verdad no. Bueno, yo más o menos me acuerdo cómo dice. Entonces dice que Pedro es dueño como de un local o algo así, que no le pagan la renta y que el arrendatario es una, una peladita como de 15 años, algo así, ¿cierto? Dice algo más o menos así. Y es Entonces menor que de él va a edad. demandar en reivindicatorio, listo. Ajá. Entonces ahí, cuando llegamos al factor territorial, entonces tenemos que pensar cuál es el fuero que vamos a aplicar para el factor territorial. ¿Cómo miramos los fueros? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es mirar si no tenemos que aplicar uno de los fueros que son restrictivos y exclusivos, como lo son el fuero contractual y el fuero real y el fuero hereditario. Esos dos fueros habíamos dicho que son restrictivos y exclusivos porque cuando se presentan las condiciones de cada uno de ellos, solamente se puede aplicar esos fueros. El fuero real nos dice que se debe demandar, cuando el conflicto se da sobre un bien inmueble, cuando el origen del conflicto es un bien inmueble, entonces se debe demandar en el lugar donde está ubicado el bien inmueble. ¿Sí? Y el fuero hereditario nos dice que cuando el conflicto sea una sucesión, cuando el proceso del que tratamos sea una sucesión, se deberá demandar de manera restrictiva en el último domicilio del causante. Entonces, en ese caso en específico, el conflicto era el reivindicatorio de el bien inmueble. Es decir, existe un contrato de arrendamiento, ¿sí? Que no se ha pagado, pero ese no es el conflicto. Lo que la persona pretende, lo que el demandante pretende es que se le reivindique el bien, que se le devuelva el bien inmueble a él, que saquen a la persona de ahí. Esto debido a que hubo un incumplimiento en un contrato, pero el origen del conflicto en esa pregunta no es el contrato de arrendamiento, sino el, la reivindicación del bien inmueble. ¿Sí? ¿Quién puede reivindicar? El dueño. ¿Sobre quién se reivindica? La persona que no es dueño y que está en ese momento con la tenencia del bien. ¿Por qué razones se puede reivindicar? Entonces, en este caso, tenemos una que es el incumplimiento del contrato de arrendamiento. Entonces, cuando analizamos esa pregunta, nos damos cuenta que si bien hay un menor de edad, ¿sí? Ese fuero, que es el fuero personal, no es el que prevalece, sino que el fuero que prevalece tiene que ser el fuero real. No prevalece el personal, sino el real. ¿Por qué razón? Porque el conflicto versa sobre un bien inmueble, ¿sí? Entonces, al darse sobre un bien inmueble de manera exclusiva, se tiene que demandar en el domicilio, pero en el lugar donde está ubicado el bien, ¿sí? Objeto del conflicto. Entonces, esa es la cuestión ahí. Listo, profe, muchas gracias. Digamos que el menor de edad era como un factor distractor ahí para ver si usted poniendo dos cosas que parecen muy importantes, que es el menor de edad, ¿sí?
y el fuero personal dice que en el menor de edad se demanda en ese domicilio, y poniendo lo del fuero real, hacer esa contraposición. Sí, ahí la clave es que gana el factor real. ¿Por qué razón? Porque primero que todo estamos hablando de un derecho patrimonial, que es un bien inmueble, ¿cierto? Y segundo que todo estamos hablando de que ese fuero aplica de manera restrictiva. Lo mismo ocurre con las sucesiones. En las sucesiones no importa si los herederos son menores de edad, si son adultos mayores, ¿sí? No importa. No importa si son personas jurídicas públicas. Tiene que demandarse en el último domicilio del causante. Por ejemplo, hay con las sucesiones ocurre un fenómeno bastante interesante cuando llegamos al quinto orden hereditario. ¿Cómo funcionan las sucesiones? Cuando alguien muere, ¿sí? Y no deja testamento, entonces pasamos a mirar en qué orden sucesoral se ubica. Los órdenes sucesorales son, el primer orden son los descendientes. Entonces, si la persona tiene descendientes, esas personas son las llamadas a heredar el patrimonio del causante. Si no tiene descendientes, entonces pasamos al segundo orden hereditario. ¿Cuál es el segundo orden? Los ascendientes, es decir, padres, abuelos, etc. Entonces, si no tiene descendientes, miramos los ascendientes. Pero ¿qué pasa si tampoco tiene ascendientes? No hay padres, abuelos, etcétera, vivos. Entonces pasamos al tercer orden hereditario, que son los hermanos, ¿sí? Si no hay hermanos, entonces pasamos al cuarto orden hereditario, que son los sobrinos. Si no hay sobrinos, es decir, no hay descendientes, no hay ascendientes, no hay hermanos, no hay sobrinos, pasamos al quinto orden hereditario, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Si usted no tiene ninguna de las cuatro personas que mencionamos, descendientes, ascendientes, hermanos o sobrinos, la herencia la recibe el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a menos que la persona haya dejado testamento, pues. ¿Sí? Entonces, en esas sucesiones de quinto orden, el que recibe es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es una entidad del Estado. Y sin embargo, ahí hay una excepción a ese factor subjetivo, porque quien solicita la herencia es una persona del Estado, pero se lleva ante juez de familia, ¿sí? Porque estamos hablando de sucesiones y de que hay todas las otras personas, los cuatro órdenes anteriores pueden aparecer en cualquier momento de la sucesión a reclamar el derecho y entonces desplazarían al quinto, ¿sí? Siempre recibe el de mejor derecho. Entonces, si aparece, están los cinco, ¿sí? Si aparece el cuarto, entonces desplaza a este, ¿sí? Si aparece el segundo, desplaza a los otros tres, ¿sí? Así más o menos funciona. Entonces, con las sucesiones ocurre eso. Y si usted se está preguntando, no, pero ¿quién en la vida no va a tener un heredero, un hermano, un sobrino, un hijo? Sí. Resulta que bienestar familiar tiene una división especial solo para eso. Yo tenía un amigo que trabajaba en bienestar y él fue quien me comentó eso, porque yo estaba convencido de que no pasaba, o sea, de que no hubiera gente, o que eso sería muy extraño que una persona no dejara a nadie. Pero sí ocurre, tanto que bienestar familiar tiene una sección solo para eso, una sección diseñada y en la que trabajan única y exclusivamente para realizar sucesiones de esa manera. Entonces es bien interesante. Si por el contrario usted tiene de testamento, si se está haciendo la pregunta, usted le puede dejar la herencia al que le dé la gana, siempre y cuando estemos del tercer orden en adelante. Del tercer orden, es decir, si usted tiene hermanos vivos, pero no tiene ni hijos ni padres, le puede dejar la herencia al que le dé la gana. Es decir, puede dejar a los hermanos sin nada y dejársela a un orfanato, se la puede dejar a la mujer, se la puede dejar al mejor amigo, en fin, al que quiera, ¿cierto? Pero ese ya tiene unas reglas diferentes, que son las reglas de la sucesión testada. Igual eso todo lo van a ver ustedes cuando vean sucesiones. En sucesiones uno ve la sucesión testada, cuando se deja testamento, cómo se reparte, quién se le puede nombrar heredero, etcétera, y la sucesión intestada,
cuando no se deja testamento, entonces cómo se reparte entre las diferentes personas, como las que les acabé de comentar. Listo. Muy bien. Ya viendo que estamos todos, entonces vamos a continuar con un tema que nos generó. Hay muchos problemas con los parciales y demás, porque había una base de datos que tenía unas preguntas de un tema que no alcanzamos a mirar, y es el tema del conflicto de competencias. Entonces voy a entrar a resolver y a explicar el tema del conflicto de competencias para que podamos entender esa clase de preguntas que se realizaron en varios exámenes y que nos tocó eliminar precisamente porque todavía no lo habíamos alcanzado a verlas. ¿Cómo funciona esto? Cuando se presenta una demanda, el demandante es el encargado de hacer el estudio de competencia y es el que va a determinar a qué juez se lo va a mandar. Entonces, usted en su oficina realiza el estudio, hace el estudio con los factores y usted dice, este proceso que tengo, esta demanda, la voy a enviar al juez al juez de familia de Envigado o al juez laboral de Itagüí, ¿sí? Del circuito de Itagüí, ¿sí? O al juez civil municipal de Río Negro, ¿sí? ¿Qué ocurre ahí? Una vez que usted presenta la demanda, el juzgado recibe la demanda y empieza la etapa de admisión de la demanda. En esa etapa de admisión, lo que hace el juez es leer, estudiar la demanda y puede tomar 3 posibles acciones. La admite si todo está correcto, la puede inadmitir si la demanda no cumple con algún requisito, ¿sí? Eso se ve más adelante, pero las demandas tienen requisitos que tienen que tener esto escrito y que tiene que decir esto y que tiene que adjuntarle tal papel, etcétera. Entonces, si no tiene un requisito, alguno de esos requisitos se la inadmiten y le dan, 5 días para subsanar ese requisito. O la tercera posibilidad es el rechazo de la demanda. Entonces, en esa tercera posibilidad se rechaza la demanda, ¿sí? Y una de las razones para el rechazo es la falta de competencia o la otra es la falta de jurisdicción, ¿sí? Entonces, se rechaza la demanda por falta de competencia o por falta de jurisdicción. Pero, ¿qué ocurre cuando se rechaza? El juzgado dice, se rechaza la demanda, aquí no se puede tramitar eso, porque no se tiene jurisdicción o porque no se tiene competencia. Entonces, lo que hace el juzgado es que rechaza y remite la demanda al juez competente o al juez que tiene jurisdicción para conocer de ese asunto, ¿sí? Entonces, si usted me presentó la demanda a mí, que soy el juez civil del circuito de Medellín, y yo estudiando esto me doy cuenta de que no soy competente yo, juez civil del circuito, sino que es competente el juez civil del circuito de Medellín, perdón, de Envigado. Yo soy el de Medellín, pero es el de Envigado, no el de Medellín. Entonces lo que yo hago es que le rechazo la demanda y la envío al juez que sí es competente, al juez de Envigado, juez civil del circuito de Envigado. Muy bien. ¿Qué hace este juez? Recibe la demanda, él también la estudia y también tiene las 3 posibilidades que ya dijimos. Puede admitir la demanda si todo está correcto, puede inadmitir la demanda si le falta un requisito y concede los 5 días para subsanar, o puede, tercera opción, rechazar la demanda, ¿sí? Por competencia o falta de jurisdicción. ¿Qué pasa si llega el juez de Envigado y la lee y dice, no señor, yo no soy el competente? Entonces él tiene 2 opciones. La primera opción, él remite al juez que sí es competente. Entonces él dice, no, yo no soy el competente es el de Itagüí. Entonces lo manda a Itagüí. Y el de Itagüí vuelve y empieza, tiene las 3 opciones, admitir, inadmitir o rechazar. ¿Listo? Pero también puede ocurrir que el juez de Envigado le diga, un momentico, el competente sí es el juez de Medellín, este man, ¿por qué me está mandando esto? Si él sí es el competente. Entonces, ¿qué hace esa persona? Rechaza la demanda, que es la tercera posibilidad,
pero ya no la puede remitir porque es que a él se la enviaron, entonces se la pasarían como una pelota de ping-pong. Entonces lo que hace en ese caso es proponer un conflicto de competencias. Es decir, usted dijo que no es competente y me la mandó a mí. Yo no soy competente, es usted. Entonces ahí se habla de un conflicto de competencias. El conflicto de competencias lo tiene que resolver el ad quem, ¿sí? O superior jerárquico del acuo o inferior jerárquico. Entonces, ¿cómo funciona esto? A ver, yo miro cómo puedo más o menos hacer esto. Esperen, denme un segundito, por favor. Espérenme, yo traigo, a ver si puedo apuntar aquí en una parte. Esperen, denme un segundo. No, que iba a decir si meditaba para... Pero tú tienes algo para escribir ahí, para dibujar. No, 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 no. No, aquí, aquí. Sí. Aquí no. No, no, pues no me... No, mira, espera, no me la Ya, qué pena con ustedes. A ver, vamos a compartir esta imagen aquí así. Bueno, entonces tenemos acá. Todos están viendo, ¿cierto? Sí. Listo, entonces, a ver, aquí vamos a tener juzgado civil municipal de Río Negro. ¿Ve? De, ¿qué habíamos dicho? De Medellín. ¿Listo? Y acá vamos a tener el juzgado civil municipal de Envigado. Entonces, ¿dónde está aquí el problema? ¿Dónde está aquí la situación? Que tenemos que encontrar quién es el superior jerárquico de estas dos personas, ¿sí? ¿Quién es el superior jerárquico de los dos? ¿Ya? Espérense a ver, que es que esto no me deja aquí. A ver si puedo borrar esto. Pero, listo ya. Bueno, entonces, ¿cómo encuentro el superior jerárquico de estas dos personas? Ustedes recordarán que cuando estábamos hablando de la pirámide, ¿sí? Que habíamos hecho la pirámide de los juzgados, ¿sí se acuerdan de eso? Dijimos que en la parte de abajo estaba el juez municipal, que encima del juez municipal estaba el circuito, ¿sí? A ver, que es que aquí me toca escribir así con el mouse, entonces queda así todo horrible. ¿Sí? Que encima de los circuitos estaba el Tribunal Superior de Distrito y encima estaba la Corte Suprema de Justicia. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso, cierto? Sí, profe. Sí. Muy bien. Entonces, espérenme que es que hay una persona que va a ingresar también a la clase. Bueno, muy bien. Entonces, el superior jerárquico del juzgado municipal es el juzgado de circuito. ¿Sí? Pero tenemos un problema y aquí es donde empieza la situación a complicarse bastante y es la siguiente. En Colombia, los juzgados están ubicados de esta forma. Tenemos un juez municipal, ¿sí? Y ese juez municipal pertenece a un circuito y dentro de ese circuito puede haber varios juzgados municipales, ¿sí? Entonces, a ver, aquí les voy a poner circuito y aquí municipal.
Los juzgados de circuito funcionan porque ellos hacen un circuito con varios juzgados municipales, ¿sí? Ellos tienen varios juzgados municipales. Entonces, ¿dónde está el problema acá? Que si el conflicto se presenta entre cualquiera de estos juzgados municipales, entonces nos vamos para el circuito, ¿sí? Este circuito es el superior jerárquico de todos estos municipios. Pero, ¿qué pasa si estamos en un circuito diferente? ¿Sí? Porque este que está acá es el circuito de Envigado y este que está acá es el circuito de Medellín. Y el circuito de Medellín, a la misma vez que el circuito de Envigado, también tiene varios municipios. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está el problema? Que el superior jerárquico de este municipio, que es el municipio de Envigado, ¿sí? Este que está acá, es este juzgado de circuito. El superior jerárquico de este municipio que está acá, que es el municipio de Medellín, es el circuito que está acá. Quiere decir que este circuito no es el superior jerárquico de este y este circuito no es el superior jerárquico de este. Más o menos lo que ocurre en las empresas, como acá en la universidad. ¿Sí? Yo soy profesor de la Facultad de Derecho. ¿Sí? Si yo tengo un conflicto con otro profesor de la Facultad de Derecho, vamos donde nuestro jefe. ¿Quién es nuestro jefe? El decano de Derecho. Pero ¿qué pasa si yo, profesor de la Facultad de Derecho, tengo un problema con Juan, profesor de la Facultad de Psicología? Resulta que Gabriel Campuzano, que es mi jefe, el decano, no es el jefe de ese man, porque el jefe de Juan no es el decano de Derecho, el jefe de Juan es el decano de Psicología, porque él pertenece al área de Psicología. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Ahí tenemos que subir todavía más. En este caso iríamos donde el vicerrector académico, ¿cierto? Podría ser, o la rectora. Entonces, en este caso tenemos que encontrar a alguien que esté todavía más encima de los dos, ¿sí? Que en este caso que los cobije a ambos. ¿Que sería quién? El Tribunal Superior de Distrito. Pero todo esto tiene un problema gigantesco. Y es que cuando yo les estaba explicando esto, yo les dije que puede haber varios tribunales. Entonces puede que ocurra que haya otro tribunal por acá, ¿sí? Y que ese otro tribunal tenga a su vez sus otros circuitos, ¿sí? Y que esos circuitos a su vez tienen sus propios municipios, ¿cierto? Entonces, el de la izquierda es el Tribunal de Antioquia, el Tribunal de Medellín, perdón. Y el de la derecha va a ser el Tribunal Superior de Cundinamarca, ¿sí? Y este es el circuito de Bogotá, pues por poner aquí cualquier cosa, ¿sí? Y este es el circuito de, qué sé yo, ¿qué? Soacha, ¿sí? Listo. Y aquí está el municipio, ¿sí? De Bogotá y aquí está el municipio de Soacha, ¿listo? Entonces el problema está, si el conflicto se presenta entre dos municipios, pero que son del mismo circuito, pues entonces el superior jerárquico de estos es este circuito. ¿Sí? Si el conflicto se presenta entre municipios de diferente circuito, entonces tenemos el problema que ni este es el jefe de este, ni este es el jefe de este. Entonces, en ese caso, si pertenecen al mismo tribunal, lo resuelve el Tribunal Superior de Distrito, ¿sí? Y no hay problema. Pero, ¿qué pasa si pertenecen también a un diferente tribunal?
Porque tenemos que este municipio, el superior es este, ¿sí? Pero este, el superior es el de Cundinamarca. Entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos también diferentes tribunales? En ese caso, tenemos que acudir a el superior de todo el mundo, que es ¿quién? El que los cobija a todos. La Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿dónde está el asunto? Siempre que se presente un conflicto de competencias, lo resuelve el superior jerárquico. Si el conflicto se presenta entre dos juzgados del mismo municipio, perdón, de diferentes municipios, pero que pertenecen al mismo circuito, el superior de los dos es el circuito. Si se presenta entre dos juzgados municipales de diferentes circuitos, pero del mismo distrito, lo resuelve el Tribunal Superior del Distrito. Si se presenta entre dos juzgados municipales de diferente circuito y de diferente distrito, entonces el superior de los dos es la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué razón? Porque la Corte Suprema de Justicia es el jefe de todos. Y yo tengo que encontrar un jefe común entre los dos. ¿Listo? Entonces uno tiene que entender muy bien cómo funcionan los circuitos, los distritos y demás cosas. ¿Sí? En Colombia, estas cosas funcionan así. Tenemos los juzgados municipales, ¿sí? Los juzgados municipales se agrupan en circuitos y esos circuitos a su vez se agrupan en distritos judiciales. Entonces, yo tengo que encontrar el superior jerárquico común de todos ellos. Y todo esto, a su vez, se va a agrupar en la corte. ¿Listo? Entonces, si se presenta entre dos juzgados municipales que pertenecen al mismo circuito, lo resuelve el circuito. Si se presenta entre juzgados municipales, pero que pertenecen a diferentes circuitos, pero al mismo distrito, lo resuelve el Tribunal de Distrito. Y si se presenta entre juzgados municipales que pertenecen a diferentes circuitos y a la misma vez a diferentes distritos, entonces lo debe resolver la Corte. Y lo mismo ocurre con los circuitos. ¿Sí? Si el juzgado se presenta entre un juzgado de circuito y otro juzgado, pero que pertenecen al mismo distrito judicial, entonces lo resuelve el distrito. Pero si se presenta entre un juzgado de circuito y otro juzgado de circuito, pero que pertenecen a diferentes distritos, ¿sí? Entonces lo tiene que resolver la Corte. Y los conflictos de competencias entre los tribunales de distrito, pues lo resuelve la Corte, que es el que está más arriba, ¿ok? ¿Quién no entiende esto? Profe, cuando nos referimos a distrito en nivel jerárquico, ¿se refiere a tribunal? Sí, sí, Tribunales Superiores de Distrito. Así es, el nombre completo es Tribunal Superior de Distrito, ¿sí? Porque todos los tribunales tienen un distrito en el cual ellos actúan, ¿cierto? Entonces, por eso lo llamamos Tribunal Superior de Distrito, ¿sí?
Por ejemplo, dentro de los departamentos existen dos distritos. El distrito de Antioquia y el distrito de Medellín. Entonces tenemos que el Tribunal Superior de Medellín, su área de influencia, su distrito es toda el área metropolitana de Medellín. ¿Sí? Área metropolitana no como en la entidad descentralizada, no, estamos hablando de espacio geográfico. ¿Listo? Todo lo que esté por fuera del espacio geográfico de Medellín, del área metropolitana de Medellín, hace parte del Tribunal Superior de Antioquia. Entonces, si yo tengo un conflicto de competencias entre Medellín, el juzgado municipal de Medellín, y el juzgado municipal de Río Negro, eso lo tiene que resolver la Corte. ¿Por qué razón lo tiene que resolver la Corte? Porque el juzgado municipal de Medellín pertenece al distrito de Medellín y el juzgado municipal de Río Negro pertenece al distrito de Antioquia. ¿Sí? Entonces, si volvemos a la gráfica, este que está acá es Medellín, este que está acá es Envigado, Río Negro. ¿Sí? Pertenecen a diferentes distritos, el distrito de Medellín, el distrito de Antioquia. Como pertenecen a diferentes distritos, me tengo que ir hasta la Corte. ¿Listo? Entonces, uno siempre tiene que fijarse cuál es el, qué sé yo, el distrito de... al que pertenece el juzgado, el circuito al que pertenece el juzgado, ¿sí? Para poder identificar quién es el superior jerárquico. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo sé yo en dónde está ubicado? En la página de la rama judicial, ahí ponen un mapa judicial de Colombia, si no estoy mal. Entonces uno puede meterse ahí al mapa judicial de Colombia para identificar cuáles son los distritos, cuáles son los circuitos, qué municipios pertenecen a ese circuito o a ese distrito en específico. La clave es, si es conflicto de competencia entre dos juzgados que pertenecen al mismo circuito, juzgados municipales que pertenecen al mismo circuito, lo resuelve el circuito. Si pertenecen a diferentes circuitos, pero al mismo distrito, lo resuelve el tribunal. Y si pertenecen a diferentes distritos, lo resuelve la Corte Suprema de Justicia. Y esto va para juzgados municipales, juzgados de circuito y tribunales. Es decir, si hay dos juzgados de circuito peleando, entonces hay que mirar si los dos circuitos pertenecen al mismo distrito judicial, lo resuelve el tribunal. Si pertenecen a diferentes distritos, por ejemplo, el juez de circuito de Medellín y el juez de circuito de Bogotá, entonces lo resuelve la Corte Suprema de Justicia. ¿Listo? Ese es punto número 1. Pero resulta que el conflicto de competencias solo se puede proponer entre jueces que son de la misma jerarquía o de superior a inferior o de inferior a superior, siempre y cuando pertenezcan a diferentes distritos o circuitos. ¿Cómo así? Pilas acá con esto. Estos dos juzgados, el juzgado municipal, ¿sí?, de Envigado, ¿sí? Este es el circuito de Envigado, ¿listo? Esto que está acá es el circuito de Envigado. Entonces, a ver, yo miro qué hago aquí. A ver qué formato rojo. ¿Esto qué me da? Esto es Envigado. Este gris oscuro es Envigado. Y este otro es, este más blanco es Sabaneta. Entonces, si el circuito de Envigado le pone un conflicto el municipio de Envigado, el juez municipal de Envigado, juez civil municipal de Envigado, le propone un conflicto de competencias al juez civil municipal de Sabaneta, como ellos dos son dos jueces municipales que pertenecen a este circuito, entonces lo resuelve el circuito de Envigado. ¿Qué ocurre si este circuito de Envigado le propone un conflicto de competencias a este que está acá, que es el circuito de Medellín? El municipio de Medellín.
El juez municipal de Envigado le propone un conflicto de competencias al juez civil municipal de Medellín. Aquí tenemos que, como hay dos circuitos diferentes, lo resuelven, ¿sí?, el tribunal. Muy bien. ¿Qué pasa si este circuito de Envigado le propone conflicto de competencia a este municipio de Envigado? El municipio de Envigado no le puede devolver el proceso, no puede proponer el conflicto de competencia a su superior jerárquico, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa si mi jefe me dice a mí de una clase de derecho laboral? Yo a mi jefe no le puedo, no, yo no voy a decir eso, me echa, ¿sí? Si a mí un compañero mío me dice, un momentico, es que usted es el que tenía que dar esta clase, no, ¿cómo así la tenía que dar usted? Venga, resolvamos allí, ¿cierto? Pero yo a mi jefe no le puedo dar órdenes, ¿sí me entienden? Entonces, mi jefe me puede rechazar por competencia y enviarme una demanda a mí, sí. Pero yo no le puedo proponer un conflicto de competencias a mi jefe, a mi superior no le puedo proponer conflicto de competencias. Sí, porque es como darle órdenes a mi jefe, eso no se puede hacer. Entonces, el inferior jerárquico no le puede proponer conflicto de competencia al superior. El municipio de Medellín no le puede poner conflicto de competencias al circuito de Medellín. El circuito de Medellín no le puede proponer conflicto de competencia al distrito de Medellín. Y el distrito de Medellín mucho menos le podrá proponer conflicto de competencias a la Corte Suprema. ¿Sí? Pero lo que sí se puede hacer es que yo le puedo proponer conflicto de competencia a un juez de mayor rango, pero que pertenece a otro sitio. ¿Sí? Ejemplo. Este municipio de Envigado sí le puede proponer conflicto de competencias al circuito de Medellín, porque este circuito ya no es el jefe de este. ¿Sí? Pero este municipio no le puede proponer conflicto al tribunal. El tribunal sigue siendo el superior, ¿cierto? Pero este municipio sí le puede proponer conflicto a este tribunal, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque es que este no es el jefe de este, así como este circuito no es el jefe de este. Quiere decir que el municipio sí le puede proponer conflicto de competencia a un juez de más jerarquía siempre y cuando no sea su superior jerárquico directo, sino que simplemente es de mayor jerarquía, pero en otro lado. Al superior jerárquico directo no se le puede proponer conflicto de competencias. Para proponer el conflicto de competencias, ¿qué se necesita? Que se haya rechazado la demanda y me la hayan enviado a mí y que yo se la quiera devolver, ¿cierto? Pero entonces necesitamos que sean jueces de igual jerarquía, municipal a municipal, circuito a circuito, tribunal a tribunal, o que si van a ser de mayor jerarquía sea de superior a inferior, o de inferior a superior, pero siempre y cuando este no sea el superior directo, sino que sea un juez de mayor jerarquía, pero de otro sitio. ¿Listo? Entonces, el conflicto de competencia se da porque un juez rechaza la demanda y aduce que él no es competente para conocer un asunto. Cuando se rechaza, el juez tiene la obligación de remitir la demanda al juez que se considera competente. Ese juez que recibe puede admitir la demanda o la puede rechazar. Si él la rechaza por competencia, entonces la tiene que enviar donde el que él considera competente. Pero si él se da cuenta de que el competente fue el que se la envió, o sea, que el que se la envió, el que rechazó la demanda por competencia y se la envió a él, se equivocó, lo hizo mal, porque él sí es competente, entonces se le propone el conflicto de competencias a esa persona, al que te envió la demanda. ¿Quién resuelve el conflicto de competencia? El superior jerárquico de los dos, no el superior jerárquico del que propone el conflicto, no, el superior jerárquico de ambos. Entonces tenemos que escalar hasta que encontremos un ad quem de los dos acuos, ¿sí? El circuito de Medellín y el circuito de Envigado pelean. ¿Cuál es el ad quem de ambos? El Tribunal Superior de Medellín.
Pero si el circuito de Medellín pelea con el circuito de Río Negro, ¿cuál es el adquem de los dos? El Tribunal de Medellín solamente es adquem del circuito de Medellín. Y el Tribunal Superior de Antioquia solamente es adquem del Tribunal del circuito de Río Negro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ni el Tribunal de Medellín ni el Tribunal de Antioquia son adquem de los dos. Uno es de uno y uno es de otro. Entonces tenemos que subir más, ir a la Corte Suprema de Justicia, que es la que sí ya es superior de todos. ¿Sí? Entonces, un conflicto de competencia entre juzgados municipales puede ir a la Corte, claro, si son juzgados municipales que pertenecen a diferentes circuitos y a diferentes distritos. ¿Sí? Se sube hasta la Corte Suprema de Justicia. ¿Sí? ¿Quién no entiende? ¿Quién tiene alguna duda? ¿Algún comentario? Recuerden que para hablar les toca activar el micrófono porque casi todos están silenciados. O también puede copiar la pregunta en el chat. Aquí de abajo en el chat aparece chatear y puede copiar la pregunta. Dígame, Kevin. Profe, entonces yo le puedo poner un conflicto de competencia. Bueno, el directo mío, mi jefe, yo no le puedo colocar uno a él, pero sí a uno de otro distrito. Sí, sí, perfecto. Es decir, si a mí el jefe de psicología llega y me dice, ve, Daniel, ¿para qué hagas eso? Yo le digo, ¿cómo así eso lo tiene que hacer es usted? ¿Cierto? Ah, pero ¿cómo así? Venga, vamos, hablemos con el vicerrector, a ver si usted sí me puede dar órdenes a mí. Más o menos así, más o menos así funciona pues la cuestión. Entonces, siempre y cuando no sea mi superior directo, yo sí le puedo proponer el conflicto. Y eso ocurre con mucha facilidad. Por ejemplo, yo presento una sucesión ante el juez de familia de Medellín. ¿Sí? Juez de familia es de calidad del circuito. Y el juez de familia de Medellín dice, no, es que esta sucesión es competencia. Primero, vale muy poquita plata, entonces es municipal. Y ni siquiera es Medellín, eso es allá en Envigado. ¿Sí? Y entonces el juez municipal de Envigado dice, no, pero ¿cómo así? El último domicilio del causante es Medellín. ¿Qué me estás diciendo? Eso te toca a vos. Y además, si es mayor cuantía, mira, hace la suma, suma, ve, hacela. Sí, entonces ese municipio está peleando con un juez de mayor jerarquía, el de familia de Medellín. Sí se puede porque no es su superior directo. ¿Sí? En cambio, si fuera el juez de familia de Medellín y lo baja el juez municipal de Medellín, a ese sí se jodió. ¿Sí? A ese sí le toca hacer lo que le dijo el jefe. ¿Sí? Pero, sin embargo, ¿qué pasa si el man se equivoca? Porque es que al fin y al cabo somos seres humanos. ¿Qué pasa si ese superior se equivoca y se lo manda al inferior? El demandado en la contestación tiene la opción de pedir excepciones. Y una de las excepciones que puede pedir en la contestación es excepción previa por falta de competencia, diciéndole, usted no puede conocer de esta demanda porque usted no es el juez competente. Entonces, el juez puede revisar eso y decir, sí, yo no soy, y entonces lo debería remitir donde el que sí es competente. O sea que cada vez que usted presenta una demanda, la demanda tiene dos filtros de competencia, el que hace el juez y el que hace el demandado. ¿Quedó entendido, Kevin? Sí, señor. Listo. ¿Quién más tiene dudas respecto a esto? Muy bien. Entonces queda entendido y explicado el tema del conflicto de competencias. ¿Listo? Vamos entonces a seguir con otro punto. Deme un segundo, por favor. Muy bien.
conflicto de competencias quedó listo. Dentro de los factores que determinan la competencia, nos falta un factor que no se mencionó, que es el factor de conexidad. Algunos tratadistas o algunos doctrinantes no lo consideran un factor, sino que lo consideran un fuero dentro del factor territorial. Entonces lo podemos poner como factor o fuero de conexidad o atracción. Se lo conoce con esos dos nombres, como fuero de atracción o factor de atracción o factor de conexidad o factor de atracción, ¿sí? Con cualquiera de los dos lo podemos ver. ¿Cómo funciona el factor de conexidad o atracción? Un juez que no es competente para conocer de un asunto, se vuelve competente para conocerlo por la conexión que existe entre los dos temas, entre un proceso anterior que él ya conoce y el proceso nuevo. Existe una conexión frente al tema. Ejemplo, el juez que conoce la sucesión conoce de todos los procesos relativos a la sucesión. Por ejemplo, la persona tiene que demandar en un proceso de filiación para establecer que es hijo del causante y poder entrar a reclamar a esa sucesión. Si yo hago el análisis de competencia del proceso de filiación, tengo que mirar factor subjetivo, y cuando llego al territorial digo que se debe aplicar el fuero personal y se debe demandar en el domicilio del demandado. ¿A quién demando yo en un proceso de filiación? Al presunto padre, y si este ya ha muerto, demando a los herederos de este, ¿sí? Entonces yo tengo que mirar a cuáles son los herederos del causante y a ellos los demando en su domicilio, ¿sí? Pero ¿dónde se presentó la sucesión? En el último domicilio del causante. O sea que yo, si hago la filiación, no puedo demandar en el último domicilio del causante. ¿Por qué razón? Porque es que eso no es una sucesión. Entonces, ¿en dónde demando? En el domicilio del demandado. ¿Listo? Pero por el fuero de atracción o el factor de conexidad, como lo queramos llamar, yo puedo presentarle ese proceso de filiación al mismo juez que conoció la demanda de sucesión. ¿Sí? Así este juez sea circuito, sea municipal o sea de donde sea, a ese juez. ¿Por qué razón? Porque como ese juez ya tiene el conocimiento previo de que se murió Pedro, de que nació tal día, de que se murió tal día, de que estaba casado, de que no estaba casado, de que tenía tantos hijos, etcétera, él ya tiene un bagaje que le permite más fácilmente por ese conocimiento resolver el asunto. Y no solo eso, una vez resuelto el problema de si la persona es hijo o no, como él mismo es el que está tramitando la sucesión, entonces él ya sabe que tiene en la sucesión que incluir a una persona adicional, ¿sí? Entonces, ese fuero de conexidad hace que un juez que no es competente para conocer de un asunto se vuelva competente para conocerlo porque existe una relación material, una relación sustancial entre dos procesos. Y por el conocimiento previo, por el conocimiento de causa que tiene el juez, se vuelve competente para conocer del nuevo proceso porque se le facilita a él resolver el problema precisamente por ese conocimiento previo, por ese conocimiento anterior que tiene sobre el proceso. ¿Ya? Entonces, el factor de conexidad hace que el juez no era competente, se vuelve competente para conocer ese proceso por el conocimiento previo, por el conocimiento de causa que tiene anterior al asunto. ¿Y esto qué es lo que nos garantiza? Porque uno podría decir, pero espérese un momento, eso genera una vulneración al principio del juez natural, ¿sí? Porque el juez natural, para conocer ese proceso de filiación, debe ser, ¿sí?, el del domicilio del demandado, no el del último domicilio del causante. Entonces eso me vulnera el principio del juez natural y por consiguiente me va a vulnerar también el debido proceso.
La respuesta es que no, porque si bien sí hay una vulneración al juez natural, también le estamos garantizando, es decir, esa vulneración se está dando como una garantía a la persona porque le facilita al juez la decisión, entonces eso también lo beneficia a usted. Y fuera de eso, como entre los dos procesos hay una relación, los dos procesos están interconectados, el juez que conoce este proceso ya sabe el resultado de este y lo puede impartir en este. Entonces, lo que yo les decía, el juez que conoce la sucesión ya sabe que hay una persona, un hijo adicional. Entonces, el juez no va simplemente a partir la sucesión entre dos hijos cuando él sabe que en realidad son tres. Diferente a que usted haga la filiación en Cartagena y la sucesión se está presentando en Medellín. ¿Sí? El juez de Medellín, ¿qué va a saber si allá hay un proceso, si no hay, o qué se decidió? Entonces, el juez de Medellín perfectamente puede tramitar toda la sucesión, repartir toda la sucesión entre dos hijos y ya, y sale del problema. En cambio, si es el mismo juez, se le garantiza al menos la persona de que como ese juez conoce que hay dos procesos, puede incluso suspender uno hasta que se resuelva el otro. Y ya conociendo el resultado, usted no tiene que mandarle copias, no tiene que mandar a sacar las copias para mandarlas, enviarlas por correo, que si lleguen, qué tal cosa, porque este man ya lo sabe, él ya sabe qué es lo que pasó. Entonces, él simplemente actúa de conformidad. Entonces, si bien por un lado podemos decir que existe una pequeña vulneración al principio del juez natural, esa vulneración se da porque se le están dando una cantidad de garantías adicionales a la persona, ¿sí? Esas garantías se transforman en que al juez se le facilita el trabajo y al demandante también se le facilita la vida porque en la relación que existe entre los procesos se ve más fácil, ¿sí? Ese fuero de atracción usted lo va a encontrar denme un segundo, está en el artículo 23 del Código General del Proceso. Dice, fuero de atracción, y ese está regulado únicamente para las sucesiones. Dice así, cuando la sucesión que se esté tramitando sea de mayor cuantía, el juez que conoce de ella, sin necesidad de reparto, será competente para conocer todos los juicios que versen sobre nulidad y validez del testamento, reforma del testamento, desheredamiento, indignidad o incapacidad para suceder, petición de herencia, reivindicación por el heredero sobre cosas hereditarias, controversia sobre derechos a la sucesión por testamento o abintestato, o por incapacidad de los asignatarios, lo mismo que de los procesos sobre el régimen económico de matrimonio y de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, relativos a la rescisión de la partición por nulidad y por nulidad de la misma, las acciones que resulten de la caducidad, ¿sí? Etcétera. ¿Sí? Está en el artículo 23. ¿Sí? En ese artículo se dice cómo un juez que no es competente para conocer un proceso se vuelve competente para conocer el otro, precisamente por esa relación material, por esa conexión, por eso se llama fuero de factor de conexidad o fuero de conexidad, ¿sí? Y atrae entonces esos procesos, por eso se llama fuero de atracción también. Los atrae, procesos para los que él no era competente, los atrae y él se vuelve competente. Sí, por eso se llama así, fuero de atracción o fuero de conexidad. Entonces, ya, terminando todos los factores, que sería el factor subjetivo que mira la calidad de las partes, ¿sí? El factor objetivo que mira la cuantía y la materia, la cuantía y la materia, ¿sí? El factor funcional, que mira cuando no hay cuantía, mira entonces si el legislador ha distribuido la competencia de manera específica. El factor territorial, que mira cuál de los jueces del territorio colombiano es el competente para conocer un proceso. Y el factor de conexidad, que mira si hay una relación material para que el juez atraiga ese proceso y se vuelva el competente, aunque no lo sea. Teniendo todos esos factores, entonces usted ya está en capacidad de saber en dónde se demanda cualquier proceso. Y también sabemos que en caso de que el juez cometa un error y rechace la demanda por competencia, usted tiene la posibilidad de defenderse frente a ese error. Cuando es el demandado, puede proponer la excepción previa de falta de competencia. Y cuando es el demandante, se puede defender solicitando un incidente de nulidad por falta de competencia, ¿sí? Porque
Si un juez actúa en un proceso, si un juez desarrolla un proceso sin tener competencia para hacerlo, ese proceso se puede anular todo enterito íntegro por la vulneración al debido proceso, en específico la vulneración al juez natural. Entonces, usted como demandante puede proponer el incidente de nulidad, falta de competencia. Como demandado puede proponer la excepción previa de falta de competencia. E incluso si el proceso se llega hasta el final y hasta la sentencia, usted puede solicitar la casación por falta de competencia, porque eso es un error de derecho. E incluso terminado el proceso, sin casación, ya se acabó el proceso, ya. Hasta 2 años después de que se ha terminado, se puede solicitar la revisión del proceso porque se desarrolló con falta de competencia y se elimina todo, se anula todo el proceso y habría que volver a empezar. Sí. Entonces, existen formas o existen mecanismos que tiene tanto el demandante como el demandado e incluso el juez para evitar que los procesos se tramiten por el juez que no es competente para conocerlo. Los mecanismos que tiene el juez puede rechazar la demanda por competencia o por falta de jurisdicción, ¿sí? Porque si usted me lo presenta a mí como civil y eso es penal, pues entonces yo le rechazo por falta de jurisdicción y lo mando donde es, ¿sí? También como juez tengo el segundo mecanismo, que es el conflicto de competencias. ¿Sí? Cuando a mí me lo envía alguien diciendo usted es el competente, yo un momentico, yo no soy tan, es usted, le puedo proponer el conflicto de competencias. Si soy el demandante, puedo solicitar la nulidad del proceso, el incidente de nulidad por falta de competencia. Si soy el demandado, puedo proponer junto con la contestación la excepción previa de falta de competencia. Y además de eso, las dos partes pueden proponer la casación, si hay lugar a ella, por falta de competencia. Eso es un error de derecho. E incluso después de terminado el proceso, se puede solicitar la revisión del proceso por falta de competencia, ¿sí? Entonces, existen muchísimos mecanismos para prevenir que un juez actúe sin competencia o sin jurisdicción. La sanción que se genera por actuar de esa forma es la nulidad de lo actuado, es decir, eliminar todo lo que se haya actuado. Y se tiene que volver a repetir el proceso. El problema es los términos de prescripción y caducidad, porque si el proceso se anula, yo tengo que presentar una nueva demanda y ya después ya me caducó la acción, ¿sí? Pero la sanción por la falta de competencia es la nulidad de todo lo actuado. Por ejemplo, en los procesos penales, muchas veces ustedes han escuchado que dice, Pedro Pérez, el asesino de no sé quién, sale libre por vencimiento de términos. ¿Qué es lo que pasó? Dentro del proceso penal existen unos términos para investigar, unos términos para hacer la acusación, unos términos para hacer el proceso, ¿sí? Y entonces de pronto empezaron, se anuló esto, se aplazó, se enfermó, y se extendió tanto que se vencieron esos términos y ya la persona la toca soltarlo, ¿sí? Porque entonces, si se sigue tramitando el proceso, como había un término específico, se genera la nulidad del proceso y la gente sale libre, ¿listo? Entonces, eso es muy común. La sanción por la falta de competencia es la nulidad del proceso. ¿Listo? ¿Quién tiene alguna duda? Bueno, entonces vamos a dejar ahí, como todas las clases, ya mismo la voy a grabar y la voy a montar a YouTube. Ya ahorita en las horas de la tarde está montada y mañana continuamos ya con un nuevo tema porque ya hemos finalizado esta parte de lo que es la jurisdicción y la competencia. Les recuerdo que según las indicaciones del ministro de Educación, las universidades y los colegios no podrán retomar actividades presenciales sino hasta después del 31 de mayo. Nuestra última semana de clases es la primera semana de junio, ¿sí? Y la segunda semana de junio son los finales. Quiere decir esto que nosotros, lo más seguro, ya no volvemos a tener ninguna clase
presencial en la universidad en este semestre, porque las clases, o sea, si volvemos a tener una, sería la última clase, la última semana, y no creo que después o sea, que esa semana nos vayan a poner a dar clases. Entonces, todas las materias, todo esto se tendrá que seguir viendo de esta manera virtual hasta el otro semestre. Ya el otro semestre aspiramos todos que ya sí tengamos normalidad en la universidad y podamos asistir de manera presencial. Sí, eso es lo que todos aspiramos ya para el segundo semestre, porque ya el segundo semestre estará empezando más o menos, creo yo, en agosto. Entonces esperamos que para esa época ya se haya normalizado, ya se haya al menos controlado bastante la situación. Pero este semestre sí ya está prácticamente listo de que lo vamos a tener que terminar así de esta manera virtual y no vamos a volver a tener clases presenciales este semestre por las indicaciones del ministro de Educación, que lo dijo ya hace como una semana, de que volvemos sería el 31 de mayo. Listo. Entonces, para que estén pendientes de eso y si tienen de pronto algún problema con un profesor que no les ha dado clase, que no ha cuadrado la cosa, ya es momento de levantar la mano y decir, hey, un momento, ¿qué pasa? Venga a ver, tal cosa. Y si no, escalar la situación con la coordinadora o con el jefe el coordinador del área para hablar ese tipo de temas. ¿Listo? Entonces nos vemos mañana, que será nuestra próxima clase. Se cuidan, muchachos. Chao. Muchas gracias. Listo, Profe, profe, una gracias. pregunta. Gracias. La clase también la monta al canal de YouTube. ¿Qué cosa, perdón? La clase esta también la montas al canal de YouTube. Sí, ya enseguida, ahorita mismo. O sea, en este momento estoy subiendo una de ayer de pruebas civiles y apenas termine de subir esa que se demora más o menos unos 40, 45 minutos. Apenas las termine de subir, la empiezo a subir. O sea que esta debe estar más o menos a la 1. A la 1 debe estar montada. ¿Listo? Dale, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, chao. Hágale, que estén bien. Chao.